En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Estamos en Veredicto. Este es el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. La tan cacareada reforma tributaria estructural tuvo un inesperado golpe. Su trámite fue aplazado. El presidente Juan Manuel Santos decidió no enfrentar este proyecto con el plebiscito por la paz en el Congreso de la República. Pero si el hueco fiscal es tan grande tal y como nos lo han comentado, entonces no es necesaria y urgente esta reforma tributaria. Es el debate que vamos a tener esta noche. Recuerden, ustedes aquí tienen la última palabra. Regresamos, hacemos una pausa y comenzaremos a desarrollar nuestro veredicto. Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Estamos en Veredicto, comenzamos nuestro debate de esta noche y estamos tratando precisamente de analizar si el plebiscito por la paz debe tener prioridad sobre la reforma tributaria. Para entrar en contexto, veamos primero algunos argumentos de este debate. El tema es de no entender. A pesar de los reiterados anuncios del creciente déficit fiscal del país, de la crisis que ha generado el incremento de la cotización del dólar y la caída mundial del precio del petróleo, el gobierno ha anunciado que aplazará hasta el 20 de julio la presentación del proyecto de ley para la reforma tributaria estructural. Cierre el registro, señor secretario, e informe el resultado. Y esto se da con el fin de que este trámite no se cruce con los relacionados con el plebiscito por la paz y todos los relacionados con el fin del conflicto. Para muchos, este aplazamiento no es adecuado por cuanto solo se trata de una jugada política que trata de garantizar que el trámite legislativo de la paz no tenga contratiempos. Pero para otros, el aplazamiento no tiene ningún problema, pues la vigencia de las reformas entrarían a funcionar desde 2017. Ese será nuestro tema de hoy. Y como siempre, ustedes dictarán el veredicto. Así que ya lo saben, el trámite legislativo del plebiscito por la paz debería tener prioridad sobre el proyecto de reforma tributaria. Es el debate que vamos a comenzar esta noche. Ustedes ya lo saben, en cualquier momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. También recibimos sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook y de nuestra cuenta en Twitter, @veredictontc. Nuestros invitados ya están listos, vamos a proceder a presentarlos. Nos acompaña en la Fiscalía el doctor Carlos Holmes Trujillo, exministro de Educación, fue también embajador ante la OEA, excomisionado de paz. Doctor Holmes, gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Puede tomar asiento mientras presento a la defensa y ya en un minutico le llamo. Nos acompaña también esta noche en la defensa el doctor Camilo González, él es presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAC, también fue ministro de Salud, consultor del Ministerio de Trabajo, director del proyecto de Centro de Memoria y Paz de Bogotá. Muchas gracias, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta noche. Muy complacido de estar acá. Muchísimas gracias. Comencemos de inmediato a desarrollar entonces nuestro veredicto. El doctor Holmes tiene 4 minutos, ya lo sabe, para exponer sus argumentos. Muy buenas noches a todos, los saludo de manera muy afectuosa. Como colombiano que sueña con la paz y que anhela para Colombia unas finanzas sanas, en mi condición de fiscal esta noche debo oponerme a la decisión que ha tomado el gobierno nacional porque considero que esa posición es una posición engañosa. Es engañosa porque lo que está señalando es que es mejor no hablar de impuestos, siendo tan necesaria y tan urgente la reforma tributaria a fin de que ese debate necesario para el país no afecte la eventual posición de los colombianos en un plebiscito. Y es engañosa porque se está convocando a los colombianos a un plebiscito bajando los umbrales, es decir, disminuyendo las exigencias, lo cual implicaría que la pregunta que se le haría a los colombianos en la práctica los haría considerar si son amigos o no de la paz. ¿Quién no va a ser amigo de la paz? ¿Quién no votaría sí? Si esa es, en esencia, la pregunta que se formula. Por el contrario, porque quiero ser propositivo, yo creo que lo que hay que hacer es, en esta etapa de la vida nacional, promover un gran acuerdo político y de Estado para definir un mecanismo de refrendación nuevo que le permita a los ciudadanos expresarse de manera detallada y concreta sobre los distintos aspectos que contengan los acuerdos. Aquí lo que está en juego es la legitimidad de esos acuerdos, la sostenibilidad de esos acuerdos
y la estabilidad institucional que pueda surgir mañana de la aplicación de esos mismos acuerdos. No faltaría más que los colombianos no tuvieran la oportunidad de pronunciarse de manera directa acerca de si les parece bien que no haya un solo día de cárcel para los culpables de los más graves delitos, o que no puedan pronunciarse acerca de si les parece bien que los culpables de los más graves delitos sean elegidos inmediatamente a un cargo de representación popular, o si les parece bien que no haya de parte de las FARC los recursos que deben poner sobre la mesa para financiar también los programas de reparación a las víctimas. Entonces, mala la posición del gobierno porque es engañosa. Mala la posición del gobierno porque no quiere que se hable de impuestos aun cuando sea necesaria la reforma tributaria para que eso no afecte el plebiscito. Malo el plebiscito porque no le permite a los colombianos pronunciarse de manera detallada sobre el contenido de los acuerdos. Pero, de igual manera, al mismo tiempo que critico esa posición, hago la propuesta. Un mecanismo nuevo que permita que la gente pueda expresarse de manera detallada sobre el contenido de los acuerdos. Doctor Holmes, tengo para usted la siguiente pregunta, la formula el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila. Colombia está a punto de entrar a básicamente un proceso de transición que le va a permitir desarrollar y pagar una deuda histórica con miles de pobladores de las zonas apartadas del país. Es decir, el proceso de paz con las FARC no es con 8.000 guerrilleros, sino va a ser con por lo menos 1 millón de habitantes sin tierras, excluidos, esos que llamamos aún colonos en pleno siglo XXI. Eso va a requerir una planeación que es lo que va a hacer la Comisión Legislativa para la Paz, que va a entrar a segunda vuelta al Congreso. Y solo con esa planeación de la implementación de los acuerdos sabremos la dimensión de lo que hay que invertir en las regiones. Entonces, obviamente, una reforma tributaria y cualquier ajuste fiscal no debería estar acorde a los niveles de inversión que va a tener estas zonas de posconflicto. Por supuesto, y eso es una de las cosas más graves. Se está convocando a la gente, según la posición del gobierno, a un plebiscito respecto de unos acuerdos cuyo costo real no se conoce. Y se está además convocando a los colombianos a que acepten una comisión especial legislativa, que es llevarse de calle la Constitución vigente. Y se está convocando a los ciudadanos colombianos a que acepten para el presidente unas facultades extraordinarias imprecisas, lo cual va en contravía de lo que es la naturaleza de las facultades extraordinarias y le daría un poder excesivo al presidente. Por eso es mucho mejor que los ciudadanos tengan la oportunidad de decir con claridad y detalladamente si aprueban o no los acuerdos entre el gobierno y las FARC. Doctor Holmes, muchas gracias. Puede tomar asiento. Para complementar su postura, vamos a invitar a su testigo a pasar aquí al estrado. Se trata del doctor Oscar Darío Pérez, representante de la Cámara por Antioquia del Centro Democrático, contador público de la Universidad de Medellín y tecnólogo en costos y auditoría del Politécnico Colombiano de Medellín. Fue representante también a la Cámara por el Partido Conservador y senador por Alas Equipo Colombia y fue secretario de Hacienda de Antioquia. Doctor Pérez, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué debería tener prioridad el plebiscito y no la reforma tributaria? Bueno, muy bien, como lo ha expresado el doctor Holmes, realmente no quieren contaminar el resultado del plebiscito con una reforma tributaria. Y con no cualquier reforma tributaria, con una propuesta de una reforma tributaria absolutamente insostenible desde el punto de vista financiero. Porque las propuestas de esa misión de expertos son aumentar el IVA en 3 puntos, y cuando se dice 3 puntos suena fácil, cada punto son 3 billones, o sea, pasar del 16 al 19% son 9 billones que van a salir de los consumidores colombianos, de los que consumen huevo, carne, arroz, porque eso ya es lo que está consumiendo la población colombiana. No es cualquier reforma tributaria, es mantener el 4 por mil. No es cualquier reforma, es aumentar la tasa de la gasolina en el 30%. Eso se traduce en que el galón de la gasolina ya no va a valer 7.000 pesos, que debería valer 5, sino que va a valer 9. No es cualquier reforma tributaria, es aumentar, disminuir las exenciones para las personas naturales y poner a las personas naturales, a usted que me está viendo, a que pague más impuestos y que ya tiene que declarar el que tenga más de 1,5 millones de pesos de ingresos mensuales. Es decir, subir de 2 millones de declarantes hoy a 5 millones.
No estamos hablando de temas menores. Por eso lo quieren postergar para que sea en el mes de agosto o en el mes de julio, y tal vez aquí vale la expresión de un caricaturista que esta semana sacó una caricatura que decía que de marzo a julio sueltan la paloma de la paz y en julio sueltan el león de la reforma tributaria. Doctor Pérez, vamos a darle el uso de la palabra al doctor Holmes para comenzar con el interrogatorio. Doctor Oscar Darío, usted es un experto en estas materias y yo le rogaría que nos permitiera conocer su opinión acerca de las razones que conducen a que sea hoy necesaria una reforma tributaria integral y estructural a la luz del resultado de las anteriores reformas tributarias que ya se aprobaron en este gobierno y de la presión fiscal que se tendrá con motivo de los acuerdos entre el gobierno y las FARC. Bueno, ¿por qué es necesaria una reforma tributaria? El presidente en su primera campaña dijo que firmaría sobre piedra, que no aumentaría los impuestos. Ya lleva como 3 o 4 reformas donde la firma no se ve. Y la verdad es que se necesita porque no tuvimos la precaución de ahorrar en la época de las vacas gordas, cuando teníamos un barril de petróleo de $140. Ahí no ahorramos. Gastó el país a manos llenas, gasto piñatero, no tuvo la precaución del ahorro y ahora estamos pagando las consecuencias. ¿Qué pasó? Que la renta petrolera se disminuyó en más de 25 billones, con B grande. Eso implica que se deben financiar esos recursos por la vía tributaria o por la vía del endeudamiento. Y el gobierno está endeudándose más, está aumentando el déficit fiscal de 2,9 a 3,6 del Producto Interno Bruto. La deuda ya supera el 40% del Producto Interno Bruto, la deuda pública, y además de eso, pues vienen unos costos de un posconflicto, entre comillas, que nadie sabe cuánto cuestan. Ahora dijo tal vez el que preguntó el doctor Ávila que cómo vamos a financiar esos nuevos gastos que se ven venir, y en el gobierno la palabra ahorro en el gasto no parece conocerla. Vamos con otra pregunta, doctor Holmes. En relación con los temas vinculados con la financiación del posconflicto, ¿cómo ve usted la presión y el papel de las entidades territoriales a raíz de esos acuerdos que se suscriben? Pues la paz debe venir de las regiones, el posconflicto es en las regiones. Y esas entidades territoriales están exhaustas también desde el punto de vista fiscal. Los departamentos tienen unas rentas totalmente depreciadas, rentas arcaicas, rentas que provienen prácticamente de la colonia, que son los impuestos a los vicios. Los municipios tienen unas rentas más dinámicas, pero ya se les está yendo la mano en los costos tributarios del impuesto predial. Mire Bogotá, mire Medellín, miren las grandes capitales. Y los contribuyentes locales también tienen los bolsillos ya bastante afectados por esta ola tributaria. Así que las regiones será muy poco lo que desde el punto de vista económico podrán aportar al posconflicto. Seguramente lo podrán hacer desde otros puntos de vista de planeación, de acompañamiento de los procesos, pero la verdad es que desde el punto de vista financiero lo veo complicado. Doctor Holmes, muchas gracias. Al doctor Pérez le vamos a pedir que permanezca en su sitio porque vamos a hacer una breve pausa comercial, pero cuando regresemos, ustedes ya tuvieron la oportunidad de conocer al defensor de esta noche. El doctor González tendrá el uso de la palabra para hacer el contrainterrogatorio. Ya volvemos. Regresamos a Veredicto. Les recuerdo que estamos en el segmento de la Fiscalía, pero llegó el momento para que escuchemos el contrainterrogatorio de quien está a la cabeza esta noche de la defensa, el doctor González. Sí, muchas gracias. Doctor, me parece muy interesante lo que usted ha manifestado, pero veo una contradicción básica. La contradicción básica es que califica los resultados de la misión nombrada por el gobierno como resultados que fundamentan una reforma incoherente y además inconveniente para la gente. Y luego dice
se opone a una decisión de postergar la presentación de una reforma. Pues, yo diría que por el contrario, si es una reforma que la gente no conoce, un estudio que nadie conoce y unas propuestas que son muy discutibles, pues lo mejor es que no se presente en esta legislatura. Entonces, pero vamos directamente aquí con sí, por eso. Entonces, quisiera que me aclarara porque lo veo completamente incoherente en ese punto. Muy bien. Entonces, la incoherencia radica, doctor Camilo, en el sentido de que usted supone que porque la reforma sea mala, debe presentarse más tarde, y porque si se presenta desde ahora, pues nos gusta la reforma. No, la reforma no nos gusta en muchos aspectos. No quiere eso decir que el país no necesite una reforma tributaria estructural. Por aquí vino hace poco un economista francés, el economista Piketty, analizando un libro del capitalismo del siglo XXI, donde decía que los ricos deben pagar más. Nadie se debe oponer a esa premisa. O que las personas naturales deben pagar más. A esa premisa yo sí me opongo. O que debemos aumentar las tarifas de los impuestos indirectos para todos los colombianos. A esa me opongo. Y el señor Piketty dijo que hay que gravar más las sucesiones y las herencias hasta el grado del 70 o el 80. Entonces le resumo. No es que la reforma nos guste, que el país necesita una reforma tributaria estructural, sí la necesita, pero sí es una trampa no presentarla en marzo, sino presentarla en el mes de julio. ¿Eso qué quiere decir? Que no quieren contaminar los resultados del plebiscito. Así que quiero aclarar en ese sentido que no hay ninguna incoherencia, lo que hay es una total coherencia en la postura. Pero yo le vuelvo a señalar otro inconveniente de la sustentación que hace el señor representante, y es que todavía no hay plebiscito, no hay acuerdo sobre el plebiscito. El gobierno tiene la intención de hacer un plebiscito, las FARC han dicho que no, que quieren un acuerdo nacional para una constituyente. Entonces ese plebiscito perfectamente puede postergarse para agosto. Entonces no veo yo la conexión de que es que el gobierno está haciendo oportunismo con el plebiscito. Yo creo que ahí hay una gran desinformación, incluso en el Congreso de la República. No, ni tanta, porque eso es lo que dice la exposición de motivos del proyecto de ley estatutaria que el gobierno propuso a consideración de nosotros en el Congreso. Por supuesto que nosotros votamos que no. ¿Cómo que plebiscito? Le van a preguntar a todo el mundo aquí si quiere la paz. De una vez le decimos que sí. Lo que le queremos preguntar a la gente es que si queremos la paz, pero que a la vez queremos que no, el narcotráfico no sea un delito con eso, un delito político. A ver qué contestamos. O que las FARC van a poner dinero de las frondosas cantidades de dinero que poseen en el mundo para indemnizar a las víctimas y no dejarle eso a los colombianos que nos están viendo en este momento con sus impuestos. O que si las FARC nos van a decir a nosotros que ellos van a hacer la elegibilidad política y ellos van a poder de una vez tomarse en unos territorios, cooptar unos territorios regionales donde van a poner sus propias reglas de funcionamiento. O si queremos que realmente los niños sean cooptados para llevarlos al infierno de la guerra. Entonces a mí sí me parece que lo que debe quedar claro es que el gobierno fue el que nos dijo que el plebiscito se estaría, digámoslo, imponiendo por los meses de abril y mayo. Ahora, si es que lo van a hacer a finales del año, porque las FARC dicen que no les gusta y que les gusta es una Asamblea Nacional Constituyente, pues ese tema sería otro escenario que hasta ahora muy pocas personas consideran. Doctor Pérez, muchísimas gracias. Esto ha sido todo para el segmento de la Fiscalía. Recuerden, en cualquier momento ustedes pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Encontrarán allí la casilla perteneciente a la Fiscalía o a la defensa para emitir su voto. Después de la siguiente pausa comercial, regresamos para escuchar los argumentos de la defensa. Regresamos a Veredicto. Ustedes ya escucharon los argumentos de la Fiscalía. También tuvieron la oportunidad de conocer al defensor Camilo González, quien en este momento tiene 4 minutos para exponer sus argumentos. Yo quiero insistir en algunas consideraciones para defender la idea de que ahora no es conveniente que la reforma tributaria que el gobierno tiene diseñada sea presentada al Congreso de la República. Lo primero es que esa reforma es una reforma que se llama estructural, que tiene grandes implicaciones para el bienestar de los colombianos, para las finanzas públicas, y en realidad es una reforma que no se conoce. El estudio
que realizó esta misión de expertos, que fue redactada por técnicos muy ilustres, un estudio de 216 páginas y 58 cuadros y 57 tablas estadísticas, que es una jeringonza para los trabajadores, que los empresarios no han tenido oportunidad de pronunciarse sobre ella. Entonces, es importante que una medida como esta, que tiene que ver no solamente con los problemas del funcionamiento del Estado, sino que tiene que ver de manera muy especial en responder a la pregunta, ¿cómo se va a financiar el esfuerzo de la nación para la construcción de paz en el periodo inmediato, en la aplicación de los acuerdos y en aquellos esfuerzos que los colombianos tenemos que comprometernos en un pacto nacional a hacer en el siguiente periodo? ¿De dónde va a salir ese recurso? Hay estimativos, hemos hecho estudios, se habla de la necesidad de una inversión adicional en línea de la construcción de paz de por lo menos 2 puntos del Producto Interno Bruto de manera sostenida durante los próximos 10 años. Para eso se requiere hacer una reforma, pero no una reforma cualquiera, una reforma realmente que no ocurra con ella lo que ha ocurrido otras veces. El estudio hecho es un estudio muy importante, tiene diagnósticos extraordinarios, muy contradictorio, como ha señalado el representante de manera pertinente. Pero incluso en la pretensión de que entren unos impuestos a las utilidades, a los dividendos, unas modificaciones supuestamente para equilibrar y hacer una reforma progresiva, una cosa es la que entra al Congreso y otra cosa es la que sale. Es muy probable, como están las cosas en el Congreso de la República, de que la reforma quite todo aquello que fastidie a las grandes empresas, a los grandes ingresos y grave con IVA a los colombianos. Eso es una probabilidad muy grande. Entonces tiene que buscarse un esquema de ingresos, un esquema de sanear la cosa fiscal, la hacienda pública, sin que signifique más costos para la gente. No se puede hablar, paz sin impuestos es un engaño. Tiene que haber costos que asumamos los colombianos. Ciudadanía sin pagar impuestos es un contrasentido. Y otro punto que quiero resaltar es que hay que darle tiempo a las conversaciones de paz y a los acuerdos que faltan. Las conversaciones de paz no han decidido plebiscito. Eso es una decisión que el gobierno con el Congreso tomó, ofrecer a la mesa de negociaciones el mecanismo de un plebiscito. Ese plebiscito tiene muchos inconvenientes. Algunos lo hemos criticado incluso desde su concepción, el umbral aprobatorio y otras cosas. Hay otros mecanismos. Pero ¿qué es lo más importante para la referendación? Sea con plebiscito, sea con otro mecanismo, que realmente una al país. Hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo al plebiscito o a la referendación y hay que darle tiempo sobre todo a un acuerdo nacional para asumir los costos. No nos podemos escapar de una reforma tributaria, pero tiene que ser una reforma tributaria que sea parte de los pactos nacionales de construcción de paz. Doctor González, muchas gracias. Tal como ocurrió en el segmento de la Fiscalía, tengo para usted la siguiente pregunta. La formula en este caso el gerente y analista de Fénix Valor, Orlando Santiago. Es indiscutible que las economías, la historia ha demostrado que los países con una menor cantidad de conflictos tienen un mejor comportamiento económico, al margen, por supuesto, del componente que debe ser más importante, que es la parte social y de convivencia. Pero el gobierno, ¿qué tanto ha escuchado a los gremios y qué tanto ha escuchado la inversión extranjera en el punto relacionado con el proceso de paz? Es claro que el proceso de paz aportaría económicamente y daría muchas posibilidades para que algunos negocios que han estado restringidos se puedan llevar a cabo. En este punto el gobierno tiene claro qué pasaría con las zonas que han estado vetadas en términos de minería, hidrocarburos como los llanos y la Amazonía, qué se podría conseguir más adelante si el proceso de paz tiene un final exitoso y qué posibilidades hay para que la inversión extranjera pueda desarrollar proyectos de minería y hidrocarburos en la región de Amazonía y de los llanos. Precisamente ese es uno de los diálogos que hay que profundizar. El diálogo con el empresariado en relación a la paz, no solamente en relación a los acuerdos de La Habana, porque efectivamente en La Habana han ido delegaciones de la ANDI, del Consejo Gremial, pero allí yo creo que hace falta una discusión más importante. Yo le escuché decir a un gran empresario colombiano una frase que me aterró, se lo escuché a través de una cadena nacional. Dijo: si la paz es para más impuestos, no entiendo para qué la paz.
Yo creo que allí hay una reflexión que hay que hacer. El empresariado colombiano debe entender de que la paz debe asumir responsabilidades por parte del empresariado y que eso significa nuevos impuestos. Es decir, pensar que vamos a hacer una reforma tributaria para más exenciones, una reforma tributaria para que se disminuyan cualquier gravamen a los dividendos. Creo que, por el contrario, hay que hacer una reforma tributaria para precisamente combatir la evasión fiscal, para que no exista ese recurso de las grandes corporaciones internacionales que invierten en Colombia, pero tributan en los paraísos fiscales, para decirlo de esa manera. Son muchos los inversionistas nacionales y extranjeros que tienen sus cuentas en Panamá, que ponen casas matrices en las Bahamas, en las Bermudas, en cualquier paraíso fiscal para eludir el pago de impuestos en Colombia. Tiene que haber un pacto de responsabilidad de la inversión internacional con la paz de Colombia. Y una de esas, ¿cuál es? Ser éticos desde el punto de vista de la tributación. Ni elusión ni evasión de impuestos. Yo creo que eso es, y al mismo tiempo entender que la firma de la paz no es para abrir una feria de recursos en Colombia y entonces ahora la Amazonía deja de ser esa gran reserva de la humanidad frente al cambio climático, esa gran reserva de recursos naturales, para convertirse en la feria ocasional para algunos recursos mineroenergéticos. Muchas gracias, doctor. Yo creo que eso es algo fundamental. Muchísimas gracias. Lo invito a tomar asiento. Vamos a invitar a su testigo a pasar aquí al estrado para que complemente su postura. Se trata del doctor Diego Otero Prada, ingeniero electricista de la Universidad de los Andes, con doctorado en Economía de la Universidad de Pensilvania, ex viceministro de Minas, exdirector de Infraestructura, subdirector de Planeación Nacional, miembro de la Red por la Justicia Tributaria en Colombia. Doctor Otero, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Comencemos de inmediato con el interrogatorio. Tiene la palabra, defensor. Sí, doctor Diego Otero. Bueno, se habla de reforma tributaria y de si se hace ahora o se hace después, pero el problema de fondo es que faltan recursos. La pregunta es, ¿hay otras formas inmediatas, sin esperar a la reforma tributaria, para tener recursos frente al déficit fiscal y frente a las necesidades de un esfuerzo social por la paz? Claro que hay recursos. Por ejemplo, la evasión. La evasión es muy alta en Colombia. Eso no requiere ninguna reforma tributaria. Es fortalecer la DIAN. La DIAN es una entidad que es muy débil. Necesita gente capacitada, profesional. Por ejemplo, hoy tiene una cantidad de gente por su contrato. Eso no tiene sentido, una entidad de estas con gente subcontratada. Entonces hay que fortalecer la DIAN con gente capacitada, gente por méritos. La evasión fiscal es altísima. Los paraísos fiscales hay que atacarlos, para eso no necesitan ninguna reforma tributaria. Endeudamiento, el país puede endeudarse. Mire, el 40% de endeudamiento del país es bajísimo. En Europa, la Comisión Europea tiene como mínimo, como máximo de endeudamiento 90%. Y casi todos los países de Europa están por encima del 90% de endeudamiento. El déficit fiscal no puede ser mayor de 3,5%, casi todos están por encima del 3,5%. Entonces, también se puede tener más déficit fiscal ahora, para poder atender, digamos, si hay necesidades inmediatas, ¿no? Entonces, recursos sí hay. Claro, la reforma tributaria se requiere. Yo no estoy diciendo que no es necesaria una reforma tributaria, pero una reforma tributaria bien pensada, no para favorecer a las empresas, porque lo que están presentando ahí ahora es que hay que bajar los impuestos a las empresas y aumentarse a las personas naturales. Eso no puede ser posible. O sea, hay que hacer una reforma tributaria en que todos paguen de acuerdo a su capacidad de pago, ¿no? Las personas de altos recursos no pagan impuestos. Hay un estudio que hizo en la Universidad Nacional que muestra que no pagan impuestos las personas de altos recursos, porque esconden, porque hay muchas formas de evadir impuestos en este país. Entonces, eso da toda la plata que quieran, eliminar la evasión de impuestos. Doctor Otero, pero el haber presentado una reforma tributaria ahora de pronto elevaría los ánimos en algunos sectores y esto crearía un ambiente confuso en el momento de la firma de la paz para el plebiscito. Pues seguramente que sí, ¿no? O sea, mire, para mí lo más importante es la paz, llegar a la paz. Además, la paz da recursos. Yo hice un estudio que estoy para publicar un libro. Mire, de 1964 a 2015, el país ha gastado en precios de 2014 $200.000 millones en la guerra. Yo no conozco un país que haya gastado eso en guerra. Es impresionante. Eso es más o menos un 4 o 5% del PIB, que es altísimo. Está entre los países que gastan más en guerra en el mundo. Se llama Colombia. Está entre los 10 países que gastan más en guerra en el mundo. Entonces, parte de esos recursos van a ahorrarse. No digo que inmediatamente, porque no podemos decir que hay 270.000 soldados y los vamos a atacar. No, pero
Pero inmediatamente, no, pero se puede ahorrar. Vamos con una pregunta más, doctor González. Sí, los costos de la paz. Sí, es cierto que la paz da recursos, pero también hay que hacer un gasto para la paz. ¿Cómo puede solucionarse eso sabiendo que la transición comienza pasado mañana? No, con lo que dije yo ahora, ¿no? Hace poco, está eliminar la evasión fiscal. Mira, hay que hacer un control, pero súper duro de evasión fiscal. Endeudarse el gobierno. Es lo que planteamos cuando nos oponíamos a la venta de Isaben. Mire, el gobierno endeúdese. Y con eso, con las autoridades de Isaben pagan esas necesidades de invertir en infraestructura. Yo le quiero una pregunta al margen. ¿Qué opina de que el gobierno colombiano haya mantenido las reservas en dólares, en bonos del Tesoro de los Estados Unidos sin recibir un peso de intereses? Me parece terrible. ¿Y eso merece que las autoridades de control, Contraloría, la Procuraduría General de la República, pues investiguen a esa gente del Banco de la República y al ministro de Hacienda, porque eso me parece inicuo, me parece si eso es así. Entonces, recursos puede haber ahora, mientras se llega, digamos, a la paz en 2, 3, 4, 6, 7 meses, no sé cuándo, ¿no es cierto? Pero la déficit fiscal se puede aumentar. Lo que pasa es que hay que eliminar el temita de las finanzas sanas. Eso es un tema de los neoliberales, de la ortodoxia conservadora, de que nos mete que el déficit fiscal debe ser cero. Eso ya no existe en ningún país del mundo. ¿Y se podría usar parte de las reservas como un recurso para ahora solventar algunas urgencias? Se puede usar parte de las reservas. Es que esto es una emergencia. En emergencia hay que tomar medidas de emergencia. Estados Unidos tenía una crisis. Y el señor Obama no se puso a pensar que el déficit fiscal había que bajar al 2%. No, el déficit fiscal con Obama subió al 7,5%, casi el 8%. Mire, y está saliendo. Dijeron deliberadamente, vamos a entrar en déficit fiscal para poder invertir. Y Estados Unidos está salió prácticamente de la crisis económica. Comencemos de inmediato con el contrainterrogatorio. Doctor González, muchas gracias. Comencemos, doctor Holmes. Doctor Otero, una pregunta. Usted como economista, ¿qué preferiría? ¿Que los colombianos refrendaran un acuerdo respondiendo una sola pregunta frente a gastos hoy desconocidos porque no se conoce la totalidad de los acuerdos y por lo tanto incalculables? ¿O que los colombianos tuvieran la oportunidad de decir sí o no específicamente a los temas del acuerdo para que sea más fácil su cálculo y más fácil tomar decisiones fiscales? Yo tengo la siguiente opinión. Yo no estoy de acuerdo en que tenga que haber un plebiscito. Mi opinión son los temas, lo que yo he conocido del conflicto del mundo, no se hacen plebiscitos. Normalmente llega un acuerdo entre las autoridades y los grupos insurgentes y se refrendará por el Parlamento, pero no conozco plebiscitos que haya realizado tal vez, seguramente el caso de Guatemala tal vez, que se dijo, hagamos un plebiscito y la gente no salió a votar. Entonces eso es para mí diferente. Yo tengo otra opinión sobre ese tema, ¿no? De que yo esto de plebiscitos no estoy de acuerdo. Además porque eso ¿para qué se negocia? Si se ha negociado, pues puede decir que no, pues no tiene sentido. Eso me parece lo más absurdo. En el 99% de los casos, en que un acuerdo no ha habido plebiscitos. Solamente nosotros inventamos ese cuento aquí. En lugar de hacer un acuerdo que se conozca por todo el mundo, que hable la sociedad, que hable el Congreso. El Congreso es el cuerpo más especial para que discutan estos temas de la paz, porque se supone que los representantes y senadores representan al pueblo, aunque la realidad no es así. Pero digamos, en teoría es así, ¿no es cierto? Esa es mi opinión. O sea, aquí yo estoy, una opinión muy diferente seguramente al 98% de los colombianos, pero no me preocupa eso, porque hay gente que tiene que plantear alternativas diferentes. Pregunta. Teniendo en cuenta que hay que discutir materias tan importantes como la evasión, endeudamiento, déficit fiscal, y que de todas maneras lo que se apruebe entraría en vigencia el año entrante, bien sea en marzo o julio, y que hay una regla fiscal, ¿usted no cree que es mejor empezar a discutir eso ya en lugar de esperarse hasta julio por razones políticas exclusivamente? Pero la misma ley de la regla fiscal dice que en casos de emergencia se puede violar, se puede superar. Y si hay que superar, se supera, se llama al Congreso y cambia la regla fiscal. O sea, la regla fiscal no puede ser una camisa de 11 varas. Mire, Francia tiene un déficit por encima del 3,5% y no puede, según la Comisión Europea, les importa un pepino. Y la Comisión Europea no hace nada. Ahorita Francia sacó una excusa. Como tenemos que luchar contra el terrorismo, necesitamos recursos. Entonces necesitamos hacer un déficit fiscal más alto. ¿Qué hizo la Comisión Europea? Sí, está bien, lo aceptamos. Sí, lo mismo aquí pasa. Estamos en una situación muy diferente, muy difícil, de emergencia. Hay que romper todas las cosas. O sea, en esto yo soy, como dijera, alternativo, totalmente divergente
a lo que piensa seguramente la mayoría de la gente. Última pregunta, para una rápida respuesta. ¿Cuáles decisiones tomadas en las anteriores reformas tributarias obligan a presentar una nueva? Mire, las reformas tributarias todas han sido pésimas. O sea, ¿por qué pésimas? ¿El resultado cuál es? Que no tenemos suficientes recursos, ¿sí? O sea, en eso sí se han equivocado los gobiernos. Las exenciones, por ejemplo. Son altísimas las exenciones. Por ejemplo, hubo exenciones para el sector petrolero y el sector minero. No tiene sentido, ¿no es cierto? Y a pesar de las exenciones, tuvimos muchos recursos y como yo aquí representante, perdimos la bonanza. En eso estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, tuvimos una bonanza y la desperdiciamos, no ahorramos. O sea, en algunas cosas, pues nosotros con Camilo estamos de acuerdo con una de cosas que ustedes dicen, ¿no es cierto? Sobre esas reformas tributarias que no servían. Viceversa. ¿No es cierto? Sí, sí. Doctor Otero, al doctor Holmes, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial. Regresaremos para escuchar los alegatos de conclusión. Primero les quiero recordar que en cualquier momento ustedes pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Encontrarán allí la casilla perteneciente a la Fiscalía o a la Defensa para emitir su voto. Recuerden, ustedes aquí tendrán la última palabra. Ya volvemos. Regresamos a Veredicto. Ustedes ya han escuchado los argumentos de ambas partes, pero llegó el momento también para estar atentos a los alegatos de conclusión. Comenzamos con la Fiscalía, doctor Holmes. Muy queridas y queridos televidentes, aquí de lo que se trata es de no aplazar las discusiones que le interesan al presente y al futuro del país por razones políticas. Aquí de lo que se trata es de que finalmente, por razones de legitimidad popular, por razones de sostenibilidad de los acuerdos y por razones de la estabilidad institucional futura que pueda desprenderse del desarrollo de esos acuerdos, se le permita a los ciudadanos, es decir, a ustedes, decidir plenamente informados en detalle sobre el contenido de esos acuerdos, si los aprueban o los rechazan. Aquí de lo que se trata es de que no le pongan un plato a los colombianos en el que tengan que decidir si son amigos o no de la paz. Aquí todos somos amigos de la paz. Es como preguntarle a la gente si quiere o no a su mamá. Todos queremos a la mamá. Aquí de lo que se trata es de que el pueblo pueda decidir con claridad si aprueba o rechaza esos acuerdos. Muchísimas gracias. Cedemos ahora el uso de la palabra a la Defensa. Doctor Camilo González, alegatos de conclusión. Sí, muchas gracias. El punto que ha estado en consideración es si debe discutirse en esta legislatura la reforma tributaria o es mejor que se aplace para la siguiente o futura legislatura. Y me parece que ha quedado claro y me complace que hayamos estado de acuerdo en que la presentación en esta legislatura llevaría a un desorden, porque no está bien formulada, porque es inconveniente y porque existen otras fórmulas y sobre todo la necesidad de que el país discuta y conozca no solamente de lo que es la tributación en general y cómo se soluciona el déficit fiscal, sino lo que necesita la paz desde el punto de vista de la reforma tributaria. Entonces, mucho mejor que esta discusión la hagamos con calma, que la hagamos a profundidad, que se tomen medidas de urgencia como las que ha señalado y han ilustrado el representante y aquí nuestro economista Diego Otero, y al mismo tiempo entonces tengamos una cosa sustentada. Pero yo le agregaría el mecanismo de referendación que aún no se ha definido en La Habana. También tendría que aplazarse, condicionarse a algunos requerimientos. Uno, que sea un acuerdo bilateral, pero más allá que eso, que forme parte de un pacto nacional de referendación. Hay otros mecanismos, pero lo importante es que se vinculen otros sectores que son indispensables para la paz. Diríamos que el ELN va a entrar y sería muy bueno que entrara en la referendación posterior, pero yo le doy más importancia a que esté también el centro democrático en el Acuerdo Nacional por la Paz. Hay que darle tiempo, por eso no hay que precipitarse y está bien. Yo digo argumentos distintos a los del presidente de la República para ponerme de acuerdo con él en una cosa. Ahora no conviene esa reforma tributaria en el Congreso de la República. Doctor González, muchísimas gracias. Ya las partes no hablarán más, pero ahora es su oportunidad para que nos cuente si está de acuerdo con los argumentos de la Fiscalía o de la Defensa. ¿Cómo hacerlo? Ingresando a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos para conocer su veredicto.
regresamos a Veredicto. ¿Se debe dar prioridad al plebiscito por la paz sobre el proyecto de reforma tributaria? Es el debate que hemos tenido esta noche y ustedes a través de nuestra página de internet han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía, doctor Carlos Holmes Trujillo, con un 57%. La defensa, el doctor Camilo González Pozo, obtuvo un 43%. Doctor Carlos Holmes Trujillo, usted ha asumido esta noche la Fiscalía y nuestros televidentes le han dado la razón. ¿Cómo recibe el veredicto? Yo le agradezco a los ciudadanos que hayan apoyado la posición de la Fiscalía. Eso lo que quiere decir es que los colombianos no quieren que se tomen decisiones desde el gobierno que resulten engañosas. Eso lo que quiere decir es que los ciudadanos desean que los grandes temas nacionales se discutan inmediatamente. Y eso lo que quiere decir es que los ciudadanos quieren un mecanismo que les permita pronunciarse detalladamente acerca de si aprueban o rechazan los acuerdos. Muchas gracias a ustedes. Un interesante debate hemos tenido esta noche. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. De igual manera a los representantes de ambas partes, a los testigos por habernos acompañado. Recuerden la cita próximo lunes 10 y 15 de la noche cuando tendremos para ustedes otro tema de actualidad para que ustedes finalmente emitan su veredicto. ¡Feliz noche!